Bienvenidos los que están llegando a la sala. Muchísimas gracias como siempre por su presencia. Saludos también a los que escuchan en diferido. Y hoy vamos a vibrar con la tercera ley universal, que es la ley de la vibración. Por lo tanto, la intención, el enfoque, el propósito del sonido para el día de hoy va a estar muy específicamente orientado a la garganta, que es el chakra asociado a esta ley universal. La primera ley, la del mentalismo, trabajamos en la coronilla. La segunda, que es la de la correspondencia, trabajamos en la glándula pineal y el centro crístico o tercer ojo. Y hoy vamos a trabajar en la garganta, porque el chakra o el centro energético al que hace referencia esta potente ley que vamos a profundizar un poquito hoy. Y voy a comenzar, como me gusta comenzar muchas veces, con un versículo, porque estos versículos nos tienen mucha información que a veces lo que tenemos es que interpretarla un poco, ¿no? Indagar un poco de qué es lo que nos está queriendo decir. En este caso, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es como si Juan nos quisiera decir con esto lo que él definía, ¿no? Por esa etiqueta que usó de Dios y, y cómo él lo percibía. Y comienza con decir que el verbo era como el inicio de todo. En otras traducciones se habla de la palabra. Y la palabra, en su significado más sutil, es sonido. El sonido, a su vez, está compuesto o se forma por la frecuencia y la intensidad, que es el volumen, ¿no? de este sonido. Y esto, a su vez, es el concepto de la vibración. Por lo tanto, el verbo desglosado es vibración. Y si, como él dice, el verbo es Dios, pues este Dios al que él se está refiriendo allí es a la vibración. Y si era el todo, es a la vibración universal. Él con este versículo lo que nos quiere decir, desde el principio es vibración y la vibración lo es todo. Y para él esa vibración es lo que muchos llaman Dios, ¿no? Y también ahora, hoy día, a muchos les gusta llamar esto vibración universal. De allí también parte la teoría de que toda existencia es vibración en distintas frecuencias. Quiere decir que el humano tiene una frecuencia particular, un objeto tiene una frecuencia distinta, sin embargo sigue siendo vibración. La diferencia está en que, bueno, el humano tiene conciencia y al tener conciencia es mucho más factible que esta vibración se vea afectada, ¿no? Afectada por las emociones, por los pensamientos. Por lo tanto, no tenemos una frecuencia fija como la puede tener una planta, por ejemplo. Los niños que las tienen hasta cierta edad completamente pura, una misma frecuencia. Por otro lado, hace un par de años apenas salió un estudio desde la ciencia física cuántica que habían logrado construir un micrófono, un nanomicrófono, para comunicarse correctamente con un fonón, ¿no? Los fonones ya habían descubierto su existencia. Los fonones son partículas cuánticas de sonidos que componen a un átomo, pero no habían podido, digamos, hablar con él, ¿no? Saber que de verdad sonaba, porque cada experimento, cada micrófono interrumpía la observación, ¿no? La observación interrumpía el resultado. Entonces no habían logrado construir algo que no interviniera el observador sobre el observado. Y bueno, fue hace poco ya con los avances tecnológicos, lograron este nanomicrófono y escucharon un fonón. Este estudio dice que el átomo se puede manifestar tanto en energía, ¿no? Como que son los fotones, en luz, o en sonido, que son los fonones. Por lo tanto, aquí la ciencia
aparte de encontrarse, ¿no?, con estos conocimientos de la espiritualidad, nos está diciendo también que nosotros a nivel de partículas cuánticas somos sonidos, somos vibración y somos movimiento. Como comenté al principio, que antes de comenzar con las terapias de sonido, sí que me gustaba ver las distintas filosofías, ¿no?, que hablaban de esto, y la hinduista habla del Om como sílaba sagrada, del sonido del que emergen todos los sonidos, ¿no? Este es la misma verbo del que habla Juan en su versículo, y pues es la misma vibración en la que vivimos. Por lo tanto, desde un punto de vista hinduista y budista, el Om es la creación del mundo, y el Om lo impregna todo. Por eso no es de extrañar cuando cantamos este mantra a profundidad, usando la fundamental de cada uno de nosotros, ¿no?, que es aquel tono con los que nos sentimos cómodos cuando cantamos algo. Esta pronunciación con el tiempo, ¿no?, en un tiempo largo, en un periodo largo de concentración, nos hace vibrar y nos hace cambios extraordinarios en nosotros. Entonces, aquí desde estas filosofías nos comentan, llegamos al mismo punto, ¿no? Pero la parte importante de estas leyes es qué hacemos con todo este contenido, para qué nos sirve en nuestra cotidianidad, ¿no? Porque podemos saber todo esto, lo podemos leer, lo podemos comprender, pero mientras sea así, esto va a ser una información intelectual. En el momento que lo ponemos en práctica, esto se transforma en sabiduría, porque lo comprendemos, lo experimentamos. Cómo esta ley nos beneficia, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer para usarla correctamente? Vamos a recordar que estas son leyes que, bueno, se le atribuyen a Hermes Trismegisto, con el fin de que el humano pues transitara una vida sin sufrimientos en este mundo, y en balance, en coherencia, en armonía con el universo. Por lo tanto, esta ley nos está trayendo a nosotros material para eso. Entonces hay que ponerlo en práctica. A este punto, ¿no?, me voy a ir a otro referente que me gusta mucho, otro gran maestro, que es Siddhartha Gautama, ¿no? Hay unos puntos coincidentes con respecto a la ley universal y a los elementos del camino óctuple de Buda, que son las enseñanzas que Buda canalizó en ese largo periodo de meditación que tuvo, y que justamente lo trajo como herramientas para que el humano no sufriera en este tránsito por la tierra, ¿no? Entonces aquí hay, digamos, por un lado Hermes en su tiempo, en su época, en su cultura; por otro lado este maestro, traen casi lo mismo. Lo que son los elementos del camino óctuple vienen siendo las leyes universales, y justamente el tercer elemento del camino óctuple de Buda es la palabra correcta. En la ley universal es la vibración. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, para ello, yo tengo por aquí, creo que debo haber apartado, sí, voy a leerles este sutra, que es como un versículo de la filosofía oriental, de los budistas específicamente, y él dice: ¿y qué es, monjes, la palabra correcta? Abstenerse de mentir, abstenerse de hablar maliciosamente, abstenerse de palabras ásperas y abstenerse de charla frívola. Esto se llama palabra correcta. Aquí creo que Buda es bastante claro con decirnos cómo debe ser nuestro comportamiento en relación a esta ley, con el uso correcto de la palabra. Y claramente lo define en no mentir, no hablar maliciosamente, no decir palabras ásperas o no decir palabrotas. Yo conozco personas que de 5 palabras
3 son palabrotas, y la charla frívola, que esa nos encanta, podríamos decir que un chisme, ¿no? Nos encanta reunirnos, hablar de alguien, de algo. El tiempo que también estuve estudiando las 21 meditaciones budistas, los maestros siempre nos recalcaban, acotaban, antes de hablar algo de alguien, primero pregúntate qué está aportando esa conversación o pregúntate, ¿aporta algo para esa persona? ¿Aporta algo realmente para mí? Si la respuesta es no, entonces abstente de hacerla. ¿Y qué es la palabra? Pues la palabra es el verbo, es sonido, es vibración. Cada vez que hablamos de esta manera incorrecta, ¿no? Mentimos maliciosamente, palabras ásperas, etcétera, estamos emitiendo al éter una vibración de baja frecuencia. Y esto no es más que vibrar en esa misma frecuencia, en el mismo momento que la pensamos, incluso antes de pronunciarla. Y aquí vuelvo a recordar que estas leyes universales todas van de la mano. Si trabajamos mal una, estamos trabajando mal todas. Entonces aquí nos conectamos con la primera ley, que es la del mentalismo, de tener un pensamiento elevado para transformarnos en una palabra elevada. Cada vez que no tenemos la palabra correcta, emitimos vibraciones de baja frecuencia. En ella vibramos y en ella hacemos vibrar nuestro entorno. Si esto es constante, pues nuestra frecuencia será constantemente baja y de allí la consecuencia posterior a mantenernos en una frecuencia que no es la nuestra. Por lo tanto, uso cotidiano de esta sabiduría a través de esta ley, principalmente la palabra. Y por eso también se enfoca o se asocia al chakra garganta. Otro detalle que pudiéramos también considerar en el uso de esta ley es la intensidad o el volumen con el que hablamos, la proyección de nuestra voz cuando usamos decibeles muy altos y sobre todo cuando ese decibel está asociado a una palabra áspera. La sensación que produce en el ambiente es realmente desagradable. Es como si una persona en su casa o afuera esté todo el tiempo gritando y que lo que grita son, bueno, cualquier cantidad de cosas menos flores. Eso es una metralleta de vibración de baja frecuencia que sin duda alguna como boomerang le va a volver a esa persona, además de contaminar pues sonoramente y vibracionalmente su espacio, el espacio donde está viviendo, el espacio donde quiere paz y calma, pero si no la trabaja comenzando por el sonido que emite, pues no la va a tener. Por lo tanto, este es otro aspecto a considerar, ¿no? La intensidad que usamos con nuestra voz, si usamos decibeles que no hacen falta, ¿no? Además de hacernos daño en las cuerdas vocales. Igual la proyección de voz, si nosotros hablamos hacia adentro, yo a veces siento que cuando las personas hablan, no bajito, sino como hacia adentro, es como si son personas invisibles, ¿no? Como que no me doy cuenta que están, porque no suenan, porque no hay una proyección, una seguridad en su voz que les haga vibrar y que esa vibración los haga ver. Entonces se transforman como en un espacio invisible allí, ¿no? Y bueno, claro que eso son aspectos quizás a trabajar, ¿no? Quizás la autoestima o algo emocional allí que no les está permitiendo la proyección de voz hacia afuera. Y luego el tono de voz también, que es la frecuencia. No sé si ustedes se han fijado que cuando nos dirigimos a un niño usamos un tono de voz agudo, de manera instintiva, agudo, con una intensidad suave, muy lento, ¿no? Y igual con nuestras mascotas, con las plantas, los que les hablamos a las plantas. Y no es porque ni los niños, ni las mascotas, ni las plantas nos entiendan,
sino que vibran en esa frecuencia de manera inmediata. Sobre todo un niño es uno con la energía divina, es uno con Dios, es uno con el verbo. El bebé está vibrando en su frecuencia natural más pura. Y esta frecuencia puede que estemos asociándolo con los tonos agudos, que recordemos, los tonos agudos se ubican en la parte alta de nuestro cuerpo, el corazón, la garganta, la coronilla, el centro crístico. Fíjense cómo todo lo vamos como conectando, tiene una cierta lógica que quizás pasa por nosotros de una manera inconsciente, pero que instintivamente lo hacemos, ¿no? Y es como que si hablásemos en la frecuencia del bebé, ¿no? Porque hacemos esa tonito agudo que se conecta con esa vibración. El bebé se estremece, sonríe o se siente cómodo porque comprende ese ese sonido, esa vibración que estamos emitiendo como partículas sonoras que somos. Y hace un tiempo, yo no sé si esto fue un cuento, no sé dónde lo leí entre tantas cosas que leo, pero recuerdo siempre este pedacito que una niña de 3 años eh, fue corriendo al cuarto de su hermanito recién nacido y le dijo, hermanito, hermanito, ayúdame, háblame de Dios, porque estoy comenzando a olvidar. ¿No? A esto hace referencia que a los 3 años comenzamos como a desconectarnos de esa pureza, de esa vibración, de esa frecuencia de la cual vinimos y de la cual formamos parte. Y este bebé que acababa de nacer todavía vibraba en ella. ¿No? Y la niña pues le pide, le suplica que por favor le hable de Dios porque comienza a olvidar. Son unas especies de fábulas que nos hablan de esto, de la vibración, de lo que somos, de en qué momento nos olvidamos y bueno, de cómo la usamos para nuestro beneficio. Entonces, un poco como en resumen, ¿por qué el sonido, desde cuándo nos están hablando, ¿no? Los maestros de lo que somos y en qué vibramos? Y que recientemente la ciencia ya se está equiparando, entendiendo y quizás comprobando aquello que estaba en manuscritos, nos hace abrir la conciencia de que nosotros andamos vibrando en este espacio infinito en el que vivimos y que pues esa es nuestra manera de movernos, de conectar con las otras personas y que la mejor manera de estar constantemente alineados con esa vibración universal, en principio, es usar la palabra correcta. Hablar bien. Aquí también vemos el símbolo, vemos cómo nace el símbolo del monito que se tapa la boca de los budistas, ¿no? Hace referencia a este tercer elemento del camino óctuple, que es la palabra correcta. Está el que se tapa los ojos y está el que se tapa los oídos. Y está el de la boca, que hace referencia pues a esta vibración, a lo que decimos, a medir, no medir. Al principio quizás vamos a medir porque estamos acostumbrados a decir cualquier cosa, pero luego es a ser conscientes de qué estamos diciendo, qué estamos pensando, qué emisión vibratoria estamos emitiendo al universo, ¿no? Para que esté que no nos pueda ayudar en un momento, ¿no? ¿Por qué no se está moviendo esto en armonía? Pues de qué manera lo estamos haciendo que no se mueva en armonía. Veamos nuestros pensamientos y nuestra palabra. El usar mantras, ¿no? Es siempre muy beneficioso. Mantras muy cortos como el OM, una repetición de algo con lo que conectemos por una serie de, qué sé yo, 5 o 10 minutos, repitiendo este sonido, ¿no? Con el que conectamos, pues esto limpia, nos hace conectar, nos hace vibrar y luego nos hace resonar con la vibración pura que somos. Entonces, bueno, Valentina, cuando guste. Claro que sí. Bueno, entonces voy a invitarlos, como siempre, a hacer una pausa para poder escuchar esos sonidos que provienen de nuestro diálogo interior.
Si tienes la posibilidad de adoptar una postura cómoda, adelante, sino simplemente hacer una pequeña pausa. Y la invitación es escuchar el sonido del aire que entra al respirar. Y ese sonido que sale cuando exhalamos. El sonido siempre está acompañado de movimiento. Así que podemos observar la apertura del abdomen cuando inhalamos y cómo vuelve a su lugar para entregar. Recibimos y entregamos. Observa el vaivén de la respiración. Tu cuerpo danza con la inhalación y la exhalación. Mientras esto ocurre, probablemente tus músculos comiencen a rendirse porque tu ritmo personal genera un efecto calmante. Se aumenta el espacio entre un pensamiento y otro. Tu mente se calma, pero se mantiene también lúcida y atenta. Con cada inhalación y exhalación, la sensación de calma aumenta. Te invito a imaginar, a visualizar una pequeña gota de agua que se desplaza con mucha suavidad desde la hoja de una planta para caer en un pozo de agua. Observa cómo esa pequeña gota, al hacer contacto con el agua, se transforma en una onda que se expande y se expande. Hasta perderse de tu campo visual. Toma conciencia como el sonido que se produce de ese contacto se transforma en vibración, en movimiento. Toma conciencia qué tipo de vibración ofreces. Visualiza una palabra que puedas ofrecer en este momento, en este instante. E imagina esa onda que se expande y se expande.
vello luminoso que se ubica en nuestra garganta y libera cada partícula que no se encuentra en armonía con la vibración universal.